Uno de los residentes se mudó a un nuevo lugar, ya que la casa en la que vivía se había vuelto muy difícil para él y sus hijos. Tenía esposa y 6 hijos varones, y de hecho llegó a un lugar a más de 900 kilómetros de distancia desde su lugar de origen, y allí adquirió un gran terreno junto a un grupo de hombres como él, tratando de reconstruirlo. Todos decidieron crear su propio pueblo lo antes posible. Desde pequeño, el hombre estuvo acostumbrado al trabajo duro, pero nada le afectaba, ya que trabajaba día y noche cortando árboles, extrayendo leña de ellos y construyendo una casa para sus hijos. De hecho, antes de finalizar el primer año desde su llegada, pudo construir una casa enorme de 2 pisos, y le encantaba socializar con los demás y hablar con ellos, por lo que él y su familia formaron una de las familias más famosas de todos los tiempos. Después de terminar de construir su casa, encontró muchas solicitudes del resto de la gente para construirles casas, o sea que lo convirtió en su negocio. Y después de eso fabricó más de un barco y se propuso con sus hijos traer todas las necesidades de los vecinos y vendérselas. Y así floreció la vida con él y sus hijos. No se conformó solo con eso, sino que cultivó todas las vastas tierras que había alrededor de su casa. Un día escuchó un sonido extraño en los campos de maíz. Se acercó a la fuente del sonido y encontró que era un gran perro negro con rasgos muy aterradores, como si hubiera sido herido en un accidente que le hubiera destrozado todos los huesos y rostro. El perro estaba fijando su mirada en el hombre, quien no tenía miedo de nada. Se acercó poco a poco al extraño perro negro. Entonces sintió algo extraño dentro de sí. Finalmente disparó con el arma que tenía en sus manos y el perro desapareció de ante sus ojos huyendo. Cuando el hombre llegó al lugar donde yacía el perro, era normal en ese momento que viera el maíz destruido. Pero increíblemente lo encontró en su estado normal. Volvió su mirada al suelo, queriendo pruebas de las huellas del perro, pero tampoco las encontró. 1000 signos de interrogación se dibujaron dentro de su cerebro sobre lo sucedido. Regresó a su casa en un estado de desorientación completa, el comienzo de cosas extrañas que aparecen en la casa. Regresó a su casa, pero no podía sacarse de la mente lo que veía ante sus ojos en los campos de maíz. Esa misma noche en la casa, alguien venía y tocaba la puerta de la casa, y cuando apenas alguien de la casa intenta ir a ver quién es, se encuentran que había desaparecido. Este incidente se repitió todas las noches, al punto que comenzaron a jurar entre ellos que van a descubrir quién era el responsable. Pero fue en vano. La ansiedad comenzó a confundir a todos en la casa hasta que les sobrevino la segunda cosa extraña. Apenas durmieron, escucharon a alguien suspirar con voz débil, debajo de la cama como si se estuviera muriendo, y apenas pusieron sus pies en el suelo para encontrar de dónde provenía el sonido. No encontraron nada en absoluto. Todas estas cosas los perturbaban mucho y les hacían la vida difícil. A pesar de todas las cosas extrañas que encontraron en la casa, nunca decidieron abandonarla. Si eres nuevo en el canal, te agradecemos que te suscribieras al canal y darle a la campanita para recibir todo el contenido. El hombre se convirtió en una de las personas más extrañas. Después de ser un hombre al que le encantaba hablar con los demás, se aisló incluso de su familia. Siempre estaba sentado en su dormitorio, mirando la pared, comía menos y hablaba menos, y toda su familia se preocupó por él. Un día, mientras su hija mayor salía al patio de la casa a recoger los huevos en la canasta, como era su costumbre diaria, vio de espaldas a una mujer muy hermosa, por lo que la hija comenzó a seguirla para saber qué quería. Pero su cuerpo tardaba en pasar junto a ella, y a pesar de la fuerte voz de la hija, esta hermosa y extraña mujer no le prestó atención, y tan pronto como pasó junto a ella, encontró su hermoso cabello cayendo sobre su rostro hasta el punto de que no podía ver sus rasgos de cerca. La hija corrió a la casa y la cerró con llave detrás de ella. Subió las escaleras para ver cómo estaba la mujer y encontró sus rasgos aterradores. Tan pronto como los ojos de la hija mayor estuvieron en los ojos de la mujer, se volvió loca. Comenzó a tirar de su cabello, trinchándolo y tirándolo al suelo a sus pies. La hija mayor comenzó a gritar horrorizada ante las acciones que vio de esta extraña mujer. Su hermana corrió hacia ella y vio todo lo que vio su hermana mayor. 3 de sus hijos se acercaron a la mujer, la agarraron y se dirigieron a un árbol gigante en el patio de la casa y comenzaron a balancearse sobre ella. El hijo mayor llegó a la casa y su hermana lo señaló.
para mostrarle lo que estaba pasando en su casa, pero la sorpresa fue que no pudo ver a la mujer y a sus hijos, excepto a las 2 hijas. Un abandono extraño. Un día soleado, el padre, aquejado por insistentes dolores, instó a su hijo mayor a abandonar la comodidad del hogar. El joven, con amor filial, lo transportó en una silla de ruedas hasta el mismo sitio donde el misterioso Can se había esfumado. En ese lugar, el progenitor experimentó convulsiones que sacudieron cada rincón de su demacrado cuerpo, consecuencia de un accidente previo que lo había dejado marcado. Las convulsiones, como una danza involuntaria, desencadenaron un estremecimiento que hizo que sus ojos se abrieran desmesuradamente, saliéndose de sus órbitas. En medio de esa agitación, comenzó a señalar con su mano temblorosa algo que solo él parecía divisar en la invisible frontera de lo tangible. Su corazón, en un último suspiro, cesó de latir en ese preciso instante, dejando tras de sí el eco de una existencia que llegaba a su fin en ese enigmático rincón del mundo. La vivienda, que alguna vez fue un refugio cálido y acogedor, se transformó en una auténtica pesadilla que atormentaba cada rincón. Después de soportar 15 años de presiones y sensaciones inexplicables, los hijos y la madre llegaron a la conclusión de que la única solución era abandonarla para siempre, dejando atrás los oscuros secretos que parecían haberse apoderado del lugar. Una extraña aura, como si fuerzas malignas hubieran tomado posesión de cada recoveco, persistía en la casa, insinuando que la paz solo regresaría si sus moradores decidían liberarse de ese ominoso vínculo, tal como ocurrió con el padre, quien previamente había optado por abandonar el hogar. Así, con el peso de lo inexplicable a sus espaldas, decidieron partir, dejando atrás no solo la estructura física de la casa, sino también las sombras que la habitaban, rumbo a su antiguo hogar. La familia se embarcó en una búsqueda de tranquilidad, sin que nadie pudiera prever si lograrían recobrar la normalidad en sus vidas después de ese perturbador episodio. El destino de sus existencias se volvía incierto, envuelto en el misterio de lo desconocido. Últimamente, la cotidianidad de la familia se vio sumida en una serie de sucesos inexplicables que desconcertaban a sus miembros, quienes se hallaban perplejos ante el misterio que se cernía sobre ellos. No solo eran los hechos extraños los que intranquilizaban a la familia, sino también la creciente conciencia de que incluso los vecinos comenzaban a percatarse de que algo inusual acontecía en su hogar. En el pasado, el padre de la familia había sido una figura respetada y querida en la comunidad, reconocido por su dedicación en el trabajo y su desinteresada ayuda a quienes lo necesitaban. La memoria colectiva aún recordaba con gratitud el acto heroico en el que rescató a un niño que había caído en un pozo, dedicando horas incansables hasta lograr salvarlo. Este gesto altruista, sin esperar recompensa alguna, se había convertido en un hito que había solidificado su reputación como hombre de bien. Sin embargo, la percepción hacia él experimentó un cambio notorio. En la actualidad, el hombre se sumía en una extrañeza palpable, manifestando un comportamiento asocial que contrastaba radicalmente con la figura amigable y solidaria que alguna vez fue, evitando cualquier interacción con la gente que antes consideraba amigos y vecinos. El padre se recluía en una esfera de misterio, creando un abismo entre su presente enigmático y el pasado de altruismo que lo caracterizó. La comunidad, intrigada y preocupada, se preguntaba qué había sucedido para que aquel hombre, antes tan cercano, se transformara en una sombra de su antiguo yo. A pesar de que el padre solía ser reservado y enigmático en cuanto a expresar sus emociones frente a sus hijos, se vislumbraba cierta melancolía en sus ojos al enfrentar la dolorosa decisión de abandonar el hogar que con tanto esfuerzo había erigido. El lugar estaba impregnado de innumerables recuerdos, y el acto de dejarlo atrás le generaba un dolor palpable. Aunque su carácter austero no permitía mostrar completamente sus sentimientos, la tristeza asomaba en la mirada del hombre al contemplar las paredes que alguna vez resguardaron su vida y la de su familia. Las memorias acumuladas en cada rincón de la casa se volvían anclas emocionales
difíciles de soltar. Pero el padre, con valentía, reconocía que algo no estaba en orden en ese lugar. Los incidentes con el maíz y el misterioso perro seguían atormentando su mente, creando una atmósfera opresiva que le impedía encontrar paz dentro de esas paredes. La decisión de abandonar el hogar se perfilaba como una necesidad imperante, aunque en su corazón pesara el duelo por todo lo dejado atrás. Sin embargo, la mudanza no resultó ser la panacea esperada. A pesar de alejarse de la problemática casa, la sombra de los eventos pasados persistía, desafiando la esperanza del padre de encontrar una nueva normalidad en su vida. La incertidumbre y la incomodidad continuaban acechando, haciendo que la mudanza se convirtiera en un capítulo más en la compleja narrativa de la familia, donde la resolución de los misterios del pasado aún se mantenía esquiva. En su recién estrenado hogar, situado en un lugar distante y desconocido respecto a su anterior residencia, el padre y la familia no lograban deshacerse de un persistente presentimiento sombrío. Aunque habían dejado atrás las problemáticas que acosaban su anterior casa, una sensación inquietante los perseguía, como si estuvieran acompañados por una presencia maligna que se resistía a abandonarlos. La nueva morada, en vez de ser un refugio tranquilo, se volvía testigo de la persistencia de esta inquietante aura. A pesar de la aparente distancia geográfica, la perturbadora sensación de malestar continuaba aferrándose a la familia, creando un velo de incertidumbre que oscurecía su día a día. El estado del padre, lejos de mejorar con el cambio de entorno, parecía estancarse en una espiral de inquietud y desasosiego. La inquietud también se apoderaba gradualmente de los hijos, quienes, de manera casi imperceptible, empezaban a adoptar las manías y comportamientos peculiares de su progenitor. El peso de lo desconocido y la persistencia de la sensación de estar siendo observados por fuerzas más allá de su comprensión generaban una atmósfera cargada de ansiedad en la nueva morada. A pesar de la esperanza de un nuevo comienzo, la sombra del pasado parecía alargarse, dejando a la familia en un estado de constante vigilancia y desconcierto. Cada rincón de la casa, aunque físicamente distante de la anterior, resonaba con la persistente inquietud que los atormentaba desde su partida. Los pensamientos del padre se sumergían en un mar de interrogantes, y las dudas lo asediaban, arremetiendo contra su convicción inicial. ¿Había tomado la decisión correcta al distanciarse de su hogar anterior? La pregunta resonaba en su mente, acompañada por la preocupación acerca de si, en su intento de ofrecer un futuro más prometedor, un día el padre se volvió a levantar con unos fuertes dolores en el cuerpo. Tenía visiones de cosas raras en la casa nueva también, por lo que llamó de nuevo a su hijo. Quería volver al mismo lugar del suceso con el perro. Sabía que todo lo que le pasaba tenía algo que ver con ese perro, pero esta vez al llegar al lugar no pudo sobrevivir. Cayó al instante y no pudieron hacer nada para salvarle. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Por qué crees que ha muerto el hombre al llegar a ese lugar? ¿Tiene algo que ver con los espíritus malvados? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares.